En las entrañas de Medellín surgió un hombre que personalizaba el caos. Sagaz y despiadado, su temple era un cóctel letal de carisma magnético y frialdad calculadora. Un líder nato que manipulaba lealtades y que tejía alianzas en el inframundo mientras sembraba terror en las calles. Sus delitos marcaron una era oscura, desde el tráfico de muerte blanca hasta la guerra sucia contra guerrillas e inocentes, pasando por ejecuciones que silenciaron barrios enteros. Diego Murillo, Don Berna, no era un simple criminal, era el forjador de imperios clandestinos, un titiritero que movía hilos entre cárteles rivales, paramilitares y otras fuerzas ocultas del Estado. Su ascenso partiendo de las comunas pobres y acabando en el pináculo del poder paramilitar dejó un rastro de cadáveres, pactos rotos y su propia extradición. Y esta ha sido su trayectoria. En el seno del Valle del Cauca y con el calendario anunciando que era 23 de febrero de 1961, la zona de Tuluá vio nacer a Diego Fernando Murillo Bejarano. Poco se sabe sobre sus etapas más tempranas, especialmente en lo que respecta a su familia o sus estudios. Lo que sí es seguro es que su entorno no era el más propicio para que las personas tomaran un ritmo de vida honrado y lucrativo a la vez. Su niñez se forjó entre la precariedad del campo colombiano de la época y lidiaba con las consecuencias de una violencia política que azotaba a todo el país. A los 17 años ingresó al Ejército Popular de Liberación, o EPL, por sus siglas. Se trataba de una guerrilla maoísta vinculada al Partido Comunista Colombiano que por aquel entonces contaba con una presencia modesta pero creciente en el departamento. Para ese muchacho no representaba mayor problema, pues frente a su teatro principal de operaciones en otras regiones, la estrategia principal del grupo insurrecto allí fue de consolidación, no de ataques destacados. Explotaban el descontento agrario mediante las juntas patrióticas para el proselitismo político y el reclutamiento en zonas rurales como Tuluá. Su ideología extremista atraía a jóvenes campesinos y urbanos pobres, cansados de la carestía y desigualdad, usando escuelas clandestinas y brigadas culturales para difundir su mensaje de reforma agraria y guerra popular prolongada contra el Estado. Pero Diego no se limitó a la militancia ideológica, desde el principio demostró de qué madera estaba hecho. Tras sobrevivir a un atentado orquestado por Estrella Roja, un escuadrón de la muerte disidente del mismo EPL y que estaba generando violentos enfrentamientos, Murillo lideró represalias apoyado por elementos leales. Los métodos incluyeron emboscadas y ejecuciones que desmantelaron sistemáticamente al grupo disidente aprovechando su inexperiencia. Claro, no todo fue tan limpio para él. Durante una operación para secuestrar a alguien, su equipo cayó en una emboscada. Todos sus hombres murieron en el acto, exceptuándolo a él. Escapó por un hilo, arrastrándose hacia Itagüí, donde los Galeano le dieron refugio. Habiendo tenido suerte, una bala sí le perforó la pierna durante la huida y la herida nunca sanó completamente, condenándolo a una cojera permanente. Esa marca física y ese paso desigual, tan característicos, se convertirían en su sello distintivo. En esos primeros pasos en el mundo armado, dejó despejado que estaba perfectamente dispuesto a ejercer la violencia. Tanto así que a mediados de la década siguiente, los años 80, abandona la guerrilla. No lo hizo por arrepentimiento, sino porque descubrió un oficio infinitamente más rentable, el narcotráfico. Su camino lo llevó eventualmente a Medellín, una ciudad que, en esos días, estaba azotada por Pablo Escobar Gaviria y su entramado, el Cartel de Medellín. Ubicándose allá, encontró su verdadera vocación. Trabaja como chofer y sicario para la influyente familia Galeano, socios clave del propio Escobar. Fernando Galeano Berrío, alias El Negro, y Gerardo Moncada, alias Kiko, dirigían la temida oficina de Envigado, una estructura que funcionaba como el brazo ejecutor del cártel en Itagüí y Envigado. Particularmente, ellos se encargaban cuentas pendientes. Su negocio era la cobranza de deudas a través de asesinatos, extorsiones y secuestros. Murillo nunca fue un miembro formal de Medellín, pero sí es obvio que aprendió y ascendió con ellos. Se convirtió en un intermediario crucial en negociaciones de cocaína y en ese contexto de formación era conocido como ñato Berna. No se sabe lo suficiente sobre el significado de esa segunda palabra, pero la primera hace referencia a su nariz chata, es decir, ancha y aplastada.
Ese término fue reemplazado paulatinamente por el más respetuoso don a medida que ascendía en sus oficios, transformándose en Don Berna eventualmente. También se le conoció algún tiempo por el alias Adolfo Paz. Es obvio por qué prefería el narcotráfico frente a la guerrilla y las ideas comunistas. El negocio movía millones y él cobraba comisiones que llegaban a alcanzar el 30% de las deudas recuperadas. Posiblemente en el trayecto pensó que fue su mejor jugada, pues el Ejército Popular de Liberación se disolvió en 1991 por las presiones militares, disputas internas y aislamiento. Aunque dejó de operar como ejército formal, se transformó en un grupo de células dispersas, clandestinas y criminales. Asimismo, por esos días su lealtad fue puesta a prueba. En julio de 1992, Pablo Escobar, desde su fortaleza carcelaria llamada La Catedral, comenzó a sospechar de sus asociados y subalternos. Entre tantos otros, creía que Fernando Galeano lo estaba traicionando, quitándole millones. Por eso, lo convoca a una reunión en su lujosa prisión. El asociado acudió confiado. Murillo debía asistir igualmente, pero el destino intervino. Ese día, por pura casualidad, se encontraba acompañando a la hermana de Galeano en otro asunto más personal. Semejante giro fortuito del azar le salvó la vida. Y es que, dentro de la catedral, se desató una carnicería. El patrón personalmente torturó y liquidó a su invitado y Gerardo Moncada tuvo que desmembrar su cuerpo. Cuando la noticia llegó a oídos de Diego Fernando, no brotó un deseo de justicia ni un código de honor. Lo que sintió fue una fuerte sed de venganza. Había perdido a uno de sus protectores y con él parte de su flujo de dinero. Bajo estas premisas, se alió con los Pepes, el acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, esa alianza que buscaba quitarse de encima al jefe de Medellín y que entregó información crucial a las autoridades para derribarlo. No era el único interesado en lograr ese cometido. Junto a él se encontraban los hermanos Fidel y Carlos Castaño, los altos jerarcas del cartel de Cali y la complicidad corrupta de elementos de la Policía Nacional. Con ellos se desató un exterminio sistemático. Querían asesinar a sus familiares, arrasar con sus propiedades y ejecutar a sus abogados y empleados. Don Berna fue una pieza clave. Fue uno de los que dotó a los cuerpos de inteligencia con datos cruciales. En paralelo, y ahora sin Galeano, él no solo sobrevivió, sino que se apoderó de su entramado criminal en Itagüí, absorbiendo sus redes, sus hombres y su influencia. Fue en 1993 que sus esfuerzos vieron grandes resultados. El gran objetivo de los Pepes sucumbió el segundo día de diciembre, en un tiroteo en la azotea de una casa en el barrio Los Olivos, en la ciudad desde la que operaba. Al ser acorralado durante el asalto, huyó al techo con un guardaespaldas donde se produjo un enfrentamiento. Recibió múltiples disparos, incluyendo uno fatal en la cabeza, cuya procedencia policial o delincuencial sigue siendo objeto de debate. Su muerte fue el resultado de una intensa persecución de las autoridades colombianas y estadounidenses, apoyada por la inteligencia norteamericana y la presión de sus rivales. Sobre estos últimos, con su caída se abrió un abismo de poder, uno que Murillo quería ocupar. Funda y lidera casi de inmediato La Terraza, un escuadrón de élite especializado en sicariato, extorsiones, secuestros y robos. Lo hizo aprovechando que el gobierno nacional estaba enfocado en acabar los del cartel de Cali y el incipiente cartel del norte del Valle. Como no tenían la lupa posada sobre él, se apoderó de barrios enteros en la periferia de Medellín, imponiendo impuestos informales llamados vacunas a pequeños comerciantes. Sin negociación ni clemencia mediando, debían pagar si no querían acabar de la peor forma. Y a partir de 1994 reestructura la oficina de Envigado, transformándola de una pandilla a una auténtica federación criminal. Absorbe a grupos rivales y encamina sus propósitos hacia el narcotráfico internacional. Indirectamente, logra que se convierta en una especie de cártel de la ciudad, como bien señala un artículo de la revista Semana publicado años más tarde. Alrededor de ellos funcionaba un nuevo cártel invisible en Medellín. A esta oficina se le atribuyen múltiples ajustes de cuentas entre mafiosos, pero también fuertes intereses en negocios como el fútbol. A Gustavo Upegui, dirigente deportivo de ese municipio, se le vinculó con esta oficina hasta el día en que fue asesinado por miembros de esa misma organización. Así acapararon clandestinamente las rutas de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa.
Se estima que bajo su influencia fluían hasta 500 toneladas anuales de la droga. Murillo no solo traficó, sino que perfeccionó el arte del peaje. Todo cargamento que atravesase su territorio debía pagar un tributo bajo el mismo esquema de la terraza. Así acumuló fortunas colosales, blanqueadas a través de una red de empresas fantasmas y propiedades de lujo. El artículo que citamos antes brinda un panorama más exacto. Informes de inteligencia vinculan a Don Berna con negocios de buses en Medellín, de taxis, casinos y prostitución. También con negocios de azar, como loterías y las lujosas panaderías que hoy se ven en los barrios populares. A pesar de que aún no fuera una figura públicamente reconocida, pues no aparecía en los titulares de los periódicos ni en las noticias televisivas, por aquellos días ya era uno de los hombres más ricos y peligrosos del país. Y a finales del siglo ejecuta una jugada que redefiniría su vida desde entonces. Fusiona su imperio, la Oficina de Envigado, con las temibles Autodefensas Unidas de Colombia. Fundadas en 1997 como una federación nacional de grupos paramilitares regionales de extrema derecha, eran financiadas por terratenientes y narcotraficantes, y su objetivo declarado era combatir a las guerrillas de izquierda, especialmente a las FARC y al Ejército de Liberación Nacional, pero en la práctica buscaban el control territorial y el dominio del negocio de los estupefacientes. Con cierta tolerancia militar, llegaron a contar con más de 10.000 integrantes finalizando los años 90. Su legado inmediato fue una estela de atrocidades masivas que incluyen la masacre de Mapiripán, el mismo año de su fundación, y con más de 100 civiles asesinados en el Meta, y ofensivas de represalia, 2 años después, que dejaron más de 150 muertos. En todo caso, dentro de esta nueva y peligrosa estructura, Murillo asciende con una velocidad vertiginosa. No tarda en posicionarse como el tercer hombre más importante del consorcio, solo superado jerárquicamente por los propios comandantes supremos, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Así pasó de ser el jefe de pandillas y cárteles al cerebro de un ejército privado. Igualmente, asciende al mando de 2 poderosos bloques paramilitares, el Héroes de Granada y desde julio de 2002, el colosal Cacique Nutibara. Bajo su mando directo, logra movilizar a más de 4.000 hombres armados. En este punto, ya no es solo un narcotraficante y un matón de alto perfil, sino un general que abiertamente rechazaba las ideas que lo habían definido mientras perteneció al EPL y que, al mismo tiempo, desafiaba al Estado con batallones. Porque sí, detrás de la comandancia, utiliza su poder para perpetrar masacres, robustecer la dominación territorial y continuar su imperio de cocaína con una impunidad total. La Operación Orión es un ejemplo bastante claro. Comenzó en la madrugada del 16 de octubre de 2002 y desde el principio fue una demostración de fuerza que no admitía matices. Ordenada por el presidente Álvaro Uribe Vélez bajo estado de excepción, más de 1.500 efectivos del ejército, la policía, el DAS, el CTI y fuerzas especiales descendieron sobre la Comuna 13 de Medellín. Buscaban desmantelar las milicias urbanas de las FARC, el ELN y otros grupos guerrilleros que controlaban el barrio. Pero la operación, respaldada por vehículos blindados y helicópteros Arpía, pronto reveló su carácter híbrido, pues entre las tropas se movían personas encapuchadas que señalaban casas y guiaban a los soldados. Esos hombres, como se sabría después, eran paramilitares bajo las órdenes de Don Berna, quien había proporcionado inteligencia previa, y una vez que las fuerzas estatales se retiraron, él personalmente dirigió sus propias limpiezas. El balance oficial se esforzó por mostrar resultados: 243 capturas y 22 fusiles incautados. Sin embargo, esa era solo la cara presentable de la moneda. El verdadero costo lo pagó la población civil, pues hubo 88 bajas, 80 heridos, 92 desapariciones forzadas y 12 casos de tortura documentados. Muchos de los cuerpos de los desaparecidos fueron arrojados al sitio conocido como La Escombrera, una fosa clandestina que se convirtió en símbolo del terror. A la par, el resultado para Don Berna y el bloque Cacique Nutibara fue que asumieron el mando sobre la comuna. A grandes rasgos, fue una pacificación que cambió un tipo de violencia por otro.
Pero, casi en paralelo, las circunstancias demostrarían que su dominación dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia no fue un regalo, sino una corona arrebatada a sangre y fuego, pues entre ese y el año siguiente estalló una guerra interna tan brutal como cualquier enfrentamiento contra la guerrilla. En la acera contraria estaba el Bloque Metro, comandado por Carlos García Fernández, alias Rodrigo 00. Resulta que esa facción se negaba a participar en los diálogos con el gobierno de Uribe Vélez. Este era un proceso que, por cierto, promovía la desmovilización de grupos irregulares como estos a cambio de concesiones legales. Diego Fernando Murillo se había convertido en el principal portavoz de la organización en esa materia y promovía activamente cerrar el trato. En todo caso, el Bloque Metro, acusando a jefes como él de corrupción, priorizó la lucha antisubversiva y defendió su control territorial en Medellín. El Bloque Cacique Nutibara, por su lado, se lanzó con ferocidad sistemática contra el otro. Las calles de la ciudad y los campos antioqueños, ya familiarizados con la barbarie, se convirtieron en el escenario de una masacre entre compañeros de causa. Centenares de paramilitares murieron en estos combates fratricidas, una carnicería que debilitaba la estructura a la que decían pertenecer. Al final, el vencedor fue Don Berna y los suyos. Su maquinaria de guerra absorbió las estructuras residuales del Bloque Metro, eliminó metódicamente a sus líderes y con ello consiguió mantener su estatus de poder e influencia. Llevándole la contraria a esta última afirmación, a finales de noviembre de 2003, más de 800 miembros del Bloque Cacique Nutibara se desmovilizaron públicamente, presentando a su líder como un pacificador. Una consecuencia positiva de ese proceso fue que la tasa de homicidios en Medellín descendió abruptamente a alrededor de 75 muertes por cada 100.000 habitantes. Inclusive, la prensa se atrevió a jugar con la idea del bajón de la violencia, hablando de una supuesta donbernabilidad, que era una combinación de su sobrenombre y la palabra gobernabilidad. Algunos lo usaron para elogiar su desmovilización y los esfuerzos gubernamentales y otros para criticar y mofarse. ¿Existe la donbernabilidad? Durante los últimos años se ha especulado mucho sobre el poder que Don Berna aún tiene en Medellín. Se le atribuye una red importante de líderes sociales y grupos de seguridad privada. También injerencia en alguna de las campañas que hay en curso para la alcaldía y en varias para corporaciones locales. Se sabe igualmente que ejerce control político y criminal en zonas como Itagüí, Envigado, La Estrella y Sabaneta. Se apresuró en escribir un periodista. Con sutileza sugirió que nunca soltó las riendas. Al contrario, continuaba ordenando asesinatos y manejando su imperio de cocaína. La desmovilización no fue más que una fachada cuidadosamente montada para lavar su imagen y obtener impunidad. 5 meses después de haber montado semejante teatro, Carlos Castaño Gil fue asesinado en una finca de Remedios, Antioquia. Un comando paramilitar al mando de Jesús Ignacio Roldán, alias Mono Leche, lo emboscó, torturó, ejecutó y desmembró por órdenes de altos mandos de la organización que comandaba. El crimen fue una purga interna, pues ese señor, desilusionado con el giro narcotraficante de su entramado, chocaba con líderes como su hermano Vicente, Salvatore Mancuso y Diego Murillo, quienes veían en él un obstáculo para sus negocios. Para entender la magnitud del poder del tercero de los 3 mencionados, basta con enumerar sus dominios. Controlaba el narcotráfico, que era su mayor fuente de ingresos, administraba el cobro de extorsiones como un impuesto de guerra, orquestaba secuestros y asesinatos selectivos con la frialdad de un ejecutivo corporativo. Pero su influencia iba más allá del simple crimen. Había infiltrado el tejido mismo del Estado. Pagaba a policías para que miraran hacia otro lado, corrompía a militares para que fueran sus guardias y compraba la voluntad de políticos, asegurando una impunidad de hierro. Había creado un sistema donde el poder ilegal y las instituciones formales eran cuanto menos sus cómplices. Nadie se atrevía a enfrentarlo abiertamente. Quien lo intentaba terminaba invariablemente muerto. Lo cierto es que el punto culminante de las negociaciones con el gobierno llegó en 2005 con la Ley de Justicia y Paz. Esta norma, muy polémica, limita las penas a solo 8 años de prisión para paramilitares que confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas. Eran tan solo 8 años, y él, tras bambalinas, estaba pujando para que fueran 5. La indignación ante un régimen tan flexible no se hizo esperar.
Un artículo de prensa de la época resume las sensaciones al respecto. Medio país está indignado porque considera que quedarían en la impunidad muchos crímenes de lesa humanidad y parece una forma de callarlo para que no siguiera contando verdades que ya estaban pisando callos poderosos. Aunado a ello, casi por la misma época, era liquidado Orlando Benítez Palencia, un diputado liberal de Córdoba conocido por su defensa de la educación y causas sociales. Los hechos fueron así. El dirigente emprendía el viaje de regreso a Montería. Había estado en Valencia participando en actividades políticas y lo acompañaban su hermana Iris, educadora, el conductor José Francisco Mestre Martínez y 2 acompañantes más. Era un trayecto rutinario que se volvió mortal al llegar al cruce del río Sinú, cerca de los municipios de Tierra Alta y Valencia. Allí, en la soledad de un planchón, 5 hombres armados les cortaron el paso. Eran paramilitares quienes bajaron a 2 de los acompañantes, Eduardo González y Dionis Portillo, y subieron a la fuerza al vehículo con las 3 víctimas principales, Orlando, su hermana y el conductor. Cruzaron el río con ellos. En un paraje desolado, del otro lado del paso de agua y junto a la carretera, los sacaron y los ultimaron a tiros. Los reportes forenses describirían luego impactos de bala en la cabeza. Los cuerpos fueron abandonados junto al auto, mientras los 2 sobrevivientes, que habían sido dejados atrás, corrieron a dar la alerta en Montería. Las pesquisas de la investigación trazan una línea directa hasta Don Berna, señalándolo como el cerebro detrás. Era el mismo hombre que supuestamente estaba inmerso en un proceso de paz y que había soltado las armas. Ahora acusado de ordenar la muerte de un funcionario público. Su reacción no lo pudo poner en mayor evidencia, se esfumó en horas de la noche. Su fuga fue un terremoto que sacudió los cimientos del ya precario proceso de paz. La zona de desmovilización de Santa Fe de Ralito, diseñada como un refugio negociado, se convirtió en una puerta giratoria. El Estado Mayor de las Autodefensas, consciente del daño, salió rápidamente a contener el pánico y aseguró que la actitud del fugado no afectaba su intención de desmovilizarse. Pero las palabras no bastaban. Se necesitaba un gesto contundente, una prueba de que aún mantenían a raya a sus hombres más problemáticos. El fugado, evitando los puestos de control, se movió por trochas rurales de Córdoba y Antioquia, usando las mismas redes que había construido para garantizar su paso seguro. Deseaba llegar al corazón de su poder, el suburbio de Itagüí. Allí, en escondites urbanos regentados por leales, resurgió. Desde apartamentos seguros continuó dirigiendo sus cosas como si nada. No obstante, su reinado en la clandestinidad fue breve en esta ocasión. Las autoridades concentraron esfuerzos. El 27 de mayo, apenas unas semanas después de su escape, el Gaula de la Policía Nacional actuó sobre inteligencia de informantes infiltrados y comunicaciones interceptadas. Lo ubicaron y él, quizás sabiendo que la resistencia era inútil o confiando aún en su red de influencias, se rindió de inmediato. Respondiendo a la prueba que el Estado pedía a las autodefensas de contener a sus integrantes más escurridizos, Ernesto Báez no titubeó en proponer una salida para el impasse. La solución fue insólita y a la par efectiva. En lugar de volver a una cárcel ordinaria, debía ser recluido en Ralito, el mismo lugar donde se desarrollaban las negociaciones. Allí, no bajo custodia de sus hombres, sino vigilado por la fuerza pública y bajo las órdenes de la Fiscalía, el capo cumpliría una especie de arresto domiciliario de alto nivel. Así fue, pero unos meses después fue transferido a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y luego a la prisión de Cómbita, en Boyacá, reservada para reclusos de alto riesgo. Su captura fue un golpe mediático que mostró, por un instante, que el Estado podía alcanzar incluso a los más poderosos. Sin embargo, también sembró dudas sobre la sinceridad de todo el proceso de desmovilización. No era posible que, encontrándose bajo el radar de las fuerzas del orden, él pudiera escabullirse con tanta facilidad. Por 2007 se descubre que, desde su celda, sigue planeando el asesinato de guerrilleros de las FARC. Este hombre sigue burlando a las autoridades en sus narices y éstas parecen no poder detenerlo. Básicamente, con su proceder, demostró que quienes se animaron a tachar su desmovilización como una farsa tenían razón. Él no abandonó el crimen, simplemente trasladó su cuartel general a una celda. Debido a eso, a mediados de mayo del año entrante, el gobierno tomó una medida drástica, anunció su extradición junto a otros 13 jefes como Salvatore Mancuso a los Estados Unidos.
La justificación oficial fue que incumplió la ley de justicia y paz, pues no confesó todos sus crímenes ni reparó a las víctimas. Aún así, hay una lectura alternativa más poderosa. La extradición era bastante conveniente para el saliente presidente Uribe. Mirándolo de este modo, en Colombia, Murillo sabía demasiado. Tenía conexiones profundas con políticos y militares, conocía sus movidas y sus secretos. La evidencia de colaboración en operaciones como Orión pesaba como una losa. Mandarlo a Norteamérica era, en esencia, sacar una pieza incómoda y peligrosa del tablero político nacional. Tanto así que la medida fue condenada por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que argumentaron que actuar de ese modo limitaba el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. Algo de razón había en ello. En su país, el exguerrillero, narcotraficante y paramilitar enfrentaba cargos por masacres, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad. En Estados Unidos solo sería juzgado por narcotráfico y lavado de dinero, de los que era asimismo juzgado en su tierra de origen. Si se quiere, era una forma de impunidad. No enfrentaba cargos por las masacres en la Comuna 13, tampoco responde por los miles de asesinatos que ordenó, ni habría justicia por las desapariciones forzadas. El sistema judicial estadounidense quería juzgarlo únicamente por el delito que traspasó sus fronteras, como bien señala un documento de inteligencia de la época. El señor Murillo Bejarano dirige las actividades de tráfico de narcóticos de las Autodefensas Unidas de Colombia, incluyendo todas las operaciones de contrabando y sus operaciones financieras, mercancía que se transporta a través del territorio que él controla y que se exporta a los Estados Unidos. Bajo esas afirmaciones, la superpotencia americana deja enterrados en Colombia los demás crímenes que ejecutó. Pasó otro calendario y ese 14 de mayo, por primera vez, le tocó enfrentarse a la justicia estadounidense en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Inicialmente se declaró inocente, pero un mes después, 17 de junio, su estrategia cambia. Ahora se declara culpable. Confiesa haber traficado toneladas de cocaína desde 1997 y haber lavado $4 millones. Paralelamente, los fiscales presentaron la respectiva acusación. Lo señalan como cerebro de una conspiración para introducir 142 toneladas a su territorio, utilizando las rutas y territorios controlados por las autodefensas. Era una cifra enorme, sin duda, pero después de un proceso con subidas y bajadas, el 22 de abril de 2009, el juez dicta la sentencia: 376 meses de prisión para él. Equivalen a 31 años con 4 meses. Además, debe pagar una multa de $4 millones. Aunque claro, siempre cabe la posibilidad de que semejante tiempo pueda reducirse por buen comportamiento. Unos años después, en 2014, desde el silencio de su celda estadounidense, lanzó su libro, Así matamos al patrón, la cacería de Pablo Escobar. Como su título sugiere, relata con lujo de detalles la cacería y muerte de ese líder amponil, desde su punto de vista. En sus páginas trata de esculpir su propio mito. Transcurridos unos cuantos años y aún encerrado en una penitenciaría federal en Estados Unidos, él le envió una carta al presidente colombiano, Gustavo Petro. En ella se presenta no como un reo, sino como un posible gestor para la paz total que ha promovido su gobierno. Le ofreció un intercambio tentador: testificar sobre crímenes olvidados, desentrañar secretos estatales y ayudar a desmantelar estructuras criminales a cambio de su libertad. Poco después, el trueque se vuelve más concreto, ya que condiciona sus testimonios sobre asesinatos de alto impacto a una liberación anticipada. Sus palabras no podían ser más elocuentes sobre sus intenciones. «Tengo la información que buscan, pero solo se las diré si me abren las puertas», decía. La verdad, para él, tenía ese precio. Pero terminando el tercer trimestre de 2025, un juez estadounidense desestima su solicitud de libertad condicional por razones humanitarias. Don Berna había alegado el declive de su salud por su edad, pues ya tenía 64 años cumplidos, y las secuelas de viejas heridas, pero el tribunal dictaminó que aún representa una amenaza para la seguridad pública y que por eso no podía salir.
Luego, en noviembre, la Defensoría del Pueblo de su país de origen exige que se revoque su estatus de posible gestor de paz, puesto que consideran que hombres como él no son pacificadores, sino criminales que buscan blanquear su pasado y los hechos que hablan en su contra, y que ponía en riesgo la estabilidad política y social del país. Generaba mucho debate su propuesta. Un sector consideraba útil su eventual retorno. Podría ser la llave para desmantelar las pandillas que aún operan en Medellín y revelar las oscuras alianzas entre el crimen y la política. Pero otros señalaban, con los datos disponibles, sobre el peligro que él representa. Básicamente, para ellos, si él regresaba en libertad, volvería a delinquir. Las cifras son muy sugerentes al respecto. Solo a su bloque cacique Nutibara se le atribuyen más de 3.000 homicidios directos. Y así llegan estos días de 2016. Él, Diego Fernando Murillo Bejarano, sigue con vida, cumpliendo su sentencia como fue anunciada hace casi 2 décadas. Si cumple su condena íntegra, esa que le fue anunciada por 31 años y 4 meses, recuperará la libertad en 2040, cuando ronde los 80 años de edad. El tiempo, para él, se mide en décadas de encierro. La historia de Don Berna no terminó con su captura y mucho menos con su extradición. De los restos del paramilitarismo y del narcotráfico emergió una estructura que aprendió de todos los errores del pasado, el Clan del Golfo. Si quieres conocer cómo se levantó esa organización y por qué sigue siendo una amenaza vigente, te dejamos en pantalla el documental completo. Suscríbete, deja tu like y comparte este contenido.